¿Cómo sería ese gran Estado israelí con el que sueña Netanyahu? Incluiría, por supuesto, Gaza y Cisjordania, pero también los Altos del Golán y la península del Sinaí, en Egipto. Se trata de todos los reinos que están incluidos en la Biblia hebrea. El concepto sionista, en un principio, después de la Segunda Guerra Mundial y del genocidio contra los judíos, tenía su causa y su justificación. Es la idea de crear un lugar donde los judíos, después de haber sido perseguidos durante toda la historia, pudieran al fin vivir en paz. Y también era la idea de acabar con esa diáspora, esa dispersión de los judíos que constantemente tenían que estar viajando y huyendo y asentándose en diferentes lugares. El problema es que los actuales líderes del país han degenerado, han manipulado y han utilizado el miedo de los israelíes para tratar de llevar esa aspiración normal de querer un lugar seguro donde vivir a esta idea expansionista en la que no se tienen en cuenta los derechos de los demás. Y es con esa idea viciada del Gran Israel donde se empieza a justificar absolutamente todo. Si para lograrla hay que arrasar Gaza y matar a decenas de miles de inocentes, se hace. Si para lograrlo hay que ir a la guerra contra Irán, aunque tenga consecuencias e impacto económico para muchísimos otros países, se hace sin problema. Pero es más, si internamente, para lograr ese sueño sionista de grandeza de Israel, hay que corromper las instituciones, hay que ir a por los jueces, hay que atacar a la prensa, hay que ir contra las instituciones democráticas e israelíes, se hace. Es decir, Netanyahu tiene claro que entre la democracia israelí y su sueño de ese gran Israel poderoso, expansionista y que domine Oriente Medio, no tiene ningún problema en sacrificar la democracia y escoger su sueño de grandeza. Y como decíamos, cualquiera que se oponga a ello, ya lo sabéis, se le pone la etiqueta de antisemita, cuando en realidad incluso muchos judíos, especialmente fuera de Israel, están convencidos de que esta estrategia lo único que hace es ponerles en mayor riesgo. Y también, cada vez más, hay judíos que dicen en mi nombre no. El problema de estos líderes megalómanos como Netanyahu, que tienen grandes ideas expansionistas y nacionalistas sobre su país, sobre la superioridad que deben imponer al resto, es que normalmente terminan conduciendo a la gente hacia el precipicio. Y es un poco lo que estamos viendo estos días. La idea de que uno podía entrar a atacar a Irán, un país de 90 millones de habitantes, que tiene 3 veces el tamaño de España, y que esto sería cuestión de días, que podrían desestabilizar al régimen para que cayera en unas pocas semanas, o que la gente se levantaría contra su gobierno y derrocaría a los ayatolás simplemente porque estás bombardeando desde el aire, todo se ha demostrado ser una entelequia, una fantasía. Y ahora nos encontramos con una situación en la que Donald Trump especialmente se encuentra atrapado. ¿Qué hacer? ¿Sigo a Netanyahu en su locura o intento salir de este lío en el que me he metido? Yo creo que Donald Trump probablemente va a escoger lo segundo, que no va a soportar durante mucho tiempo la presión de un barril del petróleo superando los 100 dólares, que tampoco va a soportar que los americanos vean cómo las cosas son cada vez más caras cuando en su promesa electoral estaba en el top de la lista que iban a bajar los precios. Y además tiene elecciones legislativas en noviembre que no puede perder. Recordemos que si Donald Trump perdiera el Senado y el Congreso en Estados Unidos, probablemente supondría su final político. Los demócratas utilizarían su mayoría para intentar hacer un impeachment y destituir al presidente. Por eso para él es muy importante no perder esas elecciones. Pero si esto se alarga, si las consecuencias económicas siguen aumentando, si Donald Trump llega a esas elecciones sin haber conseguido mejorar la economía, como fue su gran promesa electoral, probablemente no es que vaya a perder, es que va a perder por mucho. Y eso le pondría en una posición muy débil. El problema para Donald Trump en este seguimiento un poco borreguil que ha hecho de Netanyahu
es que los ayatolás, para ganar la guerra, lo único que tienen que hacer es sobrevivir. Eso para ellos sería un triunfo y por supuesto sería visto como un fracaso tanto para Israel como para Donald Trump y Estados Unidos. La cuestión es que aquí se ha ido a una guerra sin haber planificado absolutamente nada y sin tener en cuenta las consecuencias. Sin embargo, sabemos claramente que mientras Netanyahu le decía al presidente estadounidense que Irán era una gran amenaza, que había que intervenir inmediatamente, por otro lado había realmente expertos en Oriente Medio, generales, gente de los servicios de inteligencia, que habían advertido de todo lo que está pasando ahora mismo, incluido el cierre del estrecho de Hormuz. Y sin embargo, Donald Trump se dejó llevar por su instinto y, como él mismo ha reconocido, por consejos como el de su yerno, que recordemos en las noticias que hay en las últimas horas, está haciendo una de las dobleces más increíbles que hemos vivido en geopolítica. A la vez que está pidiendo 5.000 millones de dólares en inversiones a los países de la región, está también influyendo en cuáles son las decisiones que Estados Unidos toma sobre esos países en este conflicto. Aquí nos iríamos a lo que se podría llamar la administración estadounidense más corrupta de la historia. Creo que no hay ningún precedente de esta mezcla de intereses en las que, por un lado, el conflicto bélico y por otro lado, los intereses económicos, tanto de Donald Trump con sus criptomonedas, con sus empresas, como de sus familiares, en este caso su yerno, y cómo todo está entrelazado y las decisiones sobre millones de personas, la decisión de retirarse o no de un conflicto como Irán puede en parte estar dependiendo de cuánto dinero puede sacar esa familia de Donald Trump. Nadie pone en duda que, por supuesto, Estados Unidos e Israel, con el poderío militar que tienen, han reducido la capacidad de lanzar misiles y drones de Irán. Y sin embargo, estos siguen siendo lanzados. Lo normal a estas alturas, si la campaña hubiera sido un éxito, es que Irán no tuviera ninguna capacidad para golpear los países de la región. Y sin embargo, estamos hablando de un país que no solo produce drones con una tecnología muy avanzada para su propio servicio, sino que los ha estado vendiendo y proveyendo a un país como Rusia. La cuestión es que incluso si Donald Trump decidiera poner fin a la intervención de Estados Unidos en Irán, eso no significa que Netanyahu vaya a hacer lo mismo. Hay que recordar que mientras en Estados Unidos este conflicto es muy impopular, en Israel ocurre exactamente lo contrario. Una inmensa mayoría de los ciudadanos israelíes, según todas las encuestas, apoyan a Netanyahu. Y aquí es donde los intereses de los dos son totalmente contradictorios. A Donald Trump le interesa una guerra lo más corta posible para que haya una distancia, una brecha que le permita recuperar terreno de cara a las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. Y sin embargo, Netanyahu quiere justo lo contrario. Cuanto más se alarga el conflicto, un conflicto que, como hemos dicho, es muy popular entre su población, mayores son sus expectativas de reanudar la coalición radical que se ha mantenido en el gobierno desde el 2022. Y esto es fundamental para lograr al fin su sueño del gran Estado sionista israelí. Y es, si le dan otro mandato a Netanyahu, después de todo lo que hemos visto en los últimos años, después de haber arrasado completamente Gaza, después de 2 guerras contra Irán, después de haber bombardeado 7 países, si después de todo eso los israelíes le dieran una mayoría o le dieran un apoyo y lo devolvieran al poder, entonces se sentiría con las manos libres, con la legitimidad para finalizar ese gran sueño expansionista que, como decimos, tiene entre sus principales inconvenientes que solo se puede lograr aplastando a otros pueblos como el palestino. Si lograra la victoria electoral, Netanyahu mataría 2 pájaros de un tiro. Por un lado, mantendría vivo ese sueño del expansionismo del gran Estado israelí, pero por otra parte también conseguiría retrasar de nuevo todos los casos de corrupción
que pesan sobre él y su familia.